Bueno, depende de lo que llamemos a escribir. Creo que empecé a escribir para mi estudio terciario, porque estudié guión de radio y televisión, y escribí guiones, muchos guiones para lo que estudiaba, y después escribir así por escribir. En el 2012, cuando conocí a muchos concursantes, organizadores y ganadores del slam, en un asado, y me invitaron a participar en un slam y escribí por primera vez un poema o un texto esa tarde antes de ir a un slam, escondido en una oficina en mi trabajo. ¿Qué pregunta? Todo, gana muchísimo. No sé si todo es un concepto falso, pero gana muchísimo porque la palabra en sí dice algo, pero después al ser oralizada o puesta en escena dice muchísimas más cosas, es decir, hay un montón de sentidos más involucrados. La misma palabra dicha por dos personas distintas es otra. Así que justo en una época en la que todo se replantea y siempre tenemos que decir, bueno, es una expresión, no, esto está dicho así, esto está dicho así, eso termina de definirse cuando le ves la cara a la persona que la dice, cuando escuchas el tono, cuando ves desde qué lugar lo está abordando, tiene un sentido. Solo leído, depende de cómo esté escrito, depende del contexto, depende cómo llegue, pero puesta en escena gana muchísimo más, gana un sentido. Ambos. No estoy seguro que se pueda hacer una obra individual. Me parece que toda obra es colectiva, aun si la haces estando en soledad. Hay como tengo una idea de que los conceptos o las ideas, valga la redundancia, vuelan en el aire y si llegaron a vos, como ese experimento. Si a un ratón le enseñás a resolver un laberinto, después pones a otro ratón y de repente sabe resolverlo. Es como que el conocimiento está en el aire, se imparte para todos, es el tiempo en el que vivimos, todo lo que hacemos y decimos se refleja en el pensamiento de los demás, es una construcción colectiva, casi todo lo que pensás tiene más que ver con quién te andás juntando. Después si te sentás a hacerlo en soledad, bueno, le pondrás tu impronta o algo que rebota en tu cabeza, pero siempre es colectivo. Y si eso lo podés volver más tangible y hacerlo explícitamente colectivo, juntarte con gente y discutirlo y no sé qué, mejor. En tanto estén manejadas bien las cuestiones de poder. No sé si es importante que se escuche poesía. No sé bien qué es la poesía. Es importante expresarse. Es importante que hayan medios nuevos. Me parece que la poesía ha cambiado. Si bien esto no es tan sabido. En nuestro pequeño nicho y mundo sí, pero no sé cuánta gente sabe lo que es la poesía oral o lo que está pasando con la poesía oral. Es un medio que por suerte aún no manifiesta un tipo de mainstream o un filtro de quién es bueno y quién es malo y no tiene una necesidad tecnológica específica más que el tiempo de sentarse y hacerlo. Entonces da la posibilidad que la haga cualquiera, que cualquiera vaya y se exprese y diga lo que le parece. Me parece que el slam y los distintos ámbitos de poesía, los centros culturales y toda esta movida que ha aparecido, dan lugar a voces nuevas que en medios más institucionalizados como la tele, la radio, el cine. No. Entonces puede ir cualquiera que junta una serie de pensamientos y los puede ordenar en un texto, puede ir y hacerlo. Y después ver cómo se refleja en los demás, ver cómo rebota, seguir haciéndolo. Yo recomiendo seguir haciéndolo. Y si te va mal, es un buen síntoma. Y en un mundo eran amantes. En otro eran novios, en otro eran pareja informal, en otro eran amigos con derechos, en otro eran amigos post-sexo, que no funcionó, en otro eran amigos con tensión sexual perpetua, en otro mundo eran solo amigos, en otro mundo estaban casados a las apuradas, en otro habían creado una familia, en otro mundo habían hecho mal en casarse y solo sufrían. En otro mundo eran exitosos socios comerciales. En otro eran militantes de la misma causa absurda. En otro eran hermanos por elección. En otro eran hermanos de sangre. En otro eran conocidos que bien sabían de la existencia del otro. En otro eran enemigos a muerte. En otro mundo eran sana competencia. En otro eran competencia desleal. En otro se gustaban de lejos, por conocidos de conocidos. En otro eran inmigrantes ilegales viajando en el mismo container. En otro mundo eran la misma persona. En otro eran colores del mismo cuadro. En otro eran hojas que se tiraban juntas del mismo árbol. En otro eran dos acentos apretados en la misma palabra. En otro eran parte del mismo silencio. En otro mundo eran pasos del mismo trámite. En otro eran partes de la misma peli. En otro eran temporadas de la misma serie. En otro mundo eran gotas de la misma lluvia, una lluvia de 2 gotas. No sé cómo hacían, pero en todas las versiones del mundo se las arreglaban para
ser algo.